buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre que sabe de luz y sombra, y es que aunque su vida parece ser una guerra de chistes, la sombra del pasado a veces le recuerda lo frágil que es la vida y lo que cuestan las malas decisiones. El cáncer ha sido el causante de dos de las mayores pérdidas en su vida, dos dolores tan grandes que tuvo que vencer miedos y encontrar su fortaleza para salir adelante. El amor ha sido una rueda de la fortuna en su vida, de un compromiso cancelado a dos divorcios que le dejaron lo más maravilloso de su vida, a Mariano y a Renata. Juntos son cómplices en familia. Hoy vive uno de los momentos más hermosos de toda su vida y está dispuesto a disfrutar hasta la última carcajada. El borrego a la medianoche. Juan Carlos Nava, borreguito querido, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación y por la presentación que está llena de cosas de historia y de anécdotas en mi vida. ¿Cómo estás, Borre? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Oye, ¿desde cuándo te dicen borrego? Me dicen borrego desde que tengo como 7 años en el mundo de los caballos. Porque yo tengo el pelo chino y entonces lo tenía un poco largo y Víctor Hugo Farril me puso el apodo de borrego. Víctor Hugo Farril era un señor que era vicepresidente de la empresa Televisa. Era presidente de producción, sí. Okay, de Televisa San Ángel, de ¿no? Televisa San Ángel, correcto. Y él es el que te pone borrego. Y él me bautizó con el apodo del borrego, sí. Empecemos por un poco antes. Tú naces en la Ciudad de México en 1969. ¿De quién eres hijo? Soy hijo de Lilia Ayón Rodríguez y del general Manuel Nava Trechuelo. General del ejército. El capitán del ejército, retirado, y luego hizo una carrera importante en la policía auxiliar. ¿Tu abuelo qué fue? Mi abuelo fue también fundador de la policía auxiliar, hermano del que yo, porque a mi abuelo paterno no lo conocí, murió antes de que yo naciera, y entonces al que yo le digo mi abuelo era su hermano, Ajá. El abuelo Antonio, que él fue, pues primero medallista olímpico en Berlín en 1936 con el equipo mexicano de polo. Luego fue gobernador de Puebla. Ok. Y luego fue director de Policía y Tránsito y muchas otras cosas. Oye, entonces tu papá policía, Ajá. tu abuelo... Mis abuelos militares. Tus abuelos militares. Mi papá también militar. Mi abuelo materno militar. Todos los hermanos de mi mamá militares. Me salvé. ¿Y tú cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4. Manuel, el más grande. Luego Lili, mi hermana, Lisa, y luego después de 6 años de diferencia nací yo. ¿Murió uno de tus hermanos? No. ¿No? No, están los 3 vivos, gracias a Dios. Bendito Dios. Sí. Oye, ¿y en qué escuela estudiabas? Yo estudié en varias, pero bueno, empecé en el ABC y luego estudié en el Cumbres. Y luego en el Salamanca High School for Boys and Girls. Ajá. Y luego en la Ibero. ¿Y eres qué? ¿Terminaste alguna carrera? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ok. Estudié mercadotecnia y un poco de cine. Ok. Oye, ahora, toda la vida, Borre, y me voy a adelantar a esto, Ajá. se ha dicho que tú estás ahí en Televisa, que porque eres amigo de Emilio Azcárraga y de los que iban juntos a Cumbres. ¿Es cierto eso? ¿Cuál de todos? ¿Es cierto que fuimos muy grandes amigos? Sí. ¿Es cierto que estudiamos juntos en Televisa? Digo que en el Cumbres, sí, también. Pero yo empecé a trabajar en Televisa en 1984. Y estudiaba los veranos y oficialmente ya del tiempo completo empiezo en 88. Y ahí me reencuentro con Emilio y con ellos en Televisa, pero yo ya trabajaba ahí. Con Emilio, con Pepe, Pepe. me supo Pepe Bastón, que Ajá. fue
Pepe incluso fuimos juntos en la escuela y somos grandes amigos, la verdad que sí, Y llegó a desde ser muy chavos. presidente o director general, o sea, un puestazo ahí en Fue CEO televisión. de contenidos de Televisa, claro. Y sigo siendo amigo de ellos, pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo. No sé si incluso hasta ha sido contraproducente que la gente crea que yo estoy ahí o que estuve ahí por ellos, ¿no? Tengo casi 40 años trabajando en la televisión y he hecho de todo. O sea, trabajé como asistente de producción, como jefe de producción, coordinador de producción, gerente de producción. He producido cosas de comedia, cosas serias. Estuve de locutor en una estación de radio muchos años. Hice un disco cantando. He hecho teatro, cine, televisión. ¿Y nunca te han ayudado? No, la verdad no. Yo ¿Nunca les has pedido que ayuda? nunca les pedí ayuda y te lo pueden decir. Nunca he ido, oye, dame, ayúdame, ¿no? O consígueme o hazme, ¿no? Porque tú sabes, digo, que el rumor, el radio pasillo, es que el burro y el borrego, Ajá. como son amigos de los ejecutivos de Televisa, les dan chamba. Lo has oído 1 millón de veces, ¿no? Sí, pero cuando uno sabe lo que trae, no importa. Está bien que piensen lo que... Y lo han pensado durante 30 años. Y ahorita sacar mi bandera, decir no es cierto, pues que piensen lo que quieran. Pero hay una carrera que me respalda, que eso es a mí lo que me mantiene tranquilo todas las noches. Y al burro también. Claro. Porque finalmente, pues amigos puede haber muchos, pero si no tienes talento en esta carrera no funciona. Esa es la verdad. Mi amistad con Emilio no hace que tú vayas a un show y te rías más. Claro, ¿Estamos de acuerdo? por supuesto. Oye, Borra, a ver, yo la primera vez que vi al borrego en una fiesta dije, borrego, no vuelve a una fiesta si tú no vas. Ajá. Porque eres muy chistoso, la verdad de las cosas. Y bailas, y cantas, y cuentas chistes, y haces la dinámica de todo el grupo. ¿Siempre fuiste así? Siempre fui así. Siempre fui muy. Fíjate que mi papá era fiestero, fiestero, y mi mamá le hacía segunda. Y entonces crecimos en un núcleo familiar donde siempre había fiesta, ¿no? Y siempre había invitados a comer a la casa, y siempre había un buen pretexto para que mi papá llevara un trío, siempre había un buen pretexto para hacer de comer todos juntos en familia, y así crecí. Y entonces en la escuela, desde la primaria, la secundaria, la prepa, organizaba yo los planes, íbamos de fiesta, íbamos a comer y una reunión, y el chiste, y en el camino, jajaja, jijiji, y así fue. Tengo ya, la verdad es que el honor de conocerte hace muchísimos años, y pues sí, yo recuerdo siempre encontrarnos en fiestas y divertirnos muchísimo. No. Me acuerdo yo de las primeras veces que convivimos. La primera vez que yo te conocí fue en el estudio I de Televisa Chapultepec. Claro, por supuesto. En el, no sé si primero o segundo programa ¿cómo se llamaba? El mundo del del espectáculo. Correcto. Ahí te conocí. Y teníamos, no sé, creo que yo soy más grande que tú. No, yo soy más grande que tú, yo soy del 65, tú eres del 69. Bueno, pues tú has de haber tenido como unos 20 años y yo de haber tenido como unos 17. Exacto. ¿Qué hacías tú ahí, Borre? Yo ahí, en ese entonces, estaba yo gerente de producción y estaba llevando unos contenidos de espectáculos a ECO. ECO acaba de lanzarse el sistema informativo ECO, Es correcto. que dirigía Jacobo Zabludovsky. Wow. Y entonces ahí yo tenía mucho que ver con Paco Stanley y con Juan Calderón, porque de San Ángel yo recopilaba información de espectáculos y tal, de obras de teatro, lanzamientos de novelas, qué estaban haciendo los actores de las novelas. Entonces iba yo a Chapultepec, repartía la información y se hacían los segmentos de espectáculos ¿cómo se llama? En los segmentos de ECO. Y entonces me dijeron, oye, va a abrir un nuevo programa, necesito que lo veas y que conozcas quién lo hace, porque no podemos tocar la misma información. Claro. Porque ese es un noticiero especializado, el primer noticiero especializado en espectáculos. Que era el mundo del Que espectáculo. era el mundo del espectáculo. Oye, y tú te acordarás que en aquel entonces para el público había un gran pique entre Televisa San Ángel Eran dos mundos. y Televisa Chapultepec. Televisa Chapultepec era noticias
y programas cómicos. Y Televisa San Ángel eran musicales y telenovelas, ¿no? Sí, en realidad sí. ¿Sabes qué? Me voy a ir tantito atrás porque donde se relaja un poco esa rivalidad fue en el temblor del 85, que estábamos trabajando en San Ángel y después del terremoto, estas unidades móviles que eran unos Brasilia, ¿te acuerdas de los Sí, coches claro, por Brasilia? supuesto, claro. Los desmontaron con todo y entonces con cajas de estas de leche naranjas llenas de sándwiches nos íbamos a Chapultepec a repartir sándwiches y el noticiero de Jacobo, el programa para gente grande y 2 o 3 De más Ricardo Rocha. se fueron a San Ángel y ahí los arropamos en el Foro 7 y en el Foro 2. Nunca voy a olvidar aquel para gente grande donde Ricardo Rocha dice es que hay que llevar entretenimiento a la gente. Y me acuerdo perfectamente que fue Pandora a ese programa, ¿te acuerdas? Y entonces ahí se relajó un poco la rivalidad, pero sí, eran 2 mundos totalmente diferentes, porque decían los que saben que pues en Chapultepec se hacía esa televisión heroica, donde era la televisión en vivo, donde te tenías que rifar como los grandes, y que en San Ángel pues era la tecnología de aquel entonces que empezaba ya a llegar el chícharo, y que todo guionado, y que si se equivocaban repetían, y que la iluminación súper cuidada, y los efectos especiales, que esa no era televisión, ¿no? De acuerdo. Pero pues así crecimos en esa cultura ambivalente de los 2 mundos, siendo de la misma empresa. Oye, ¿y tu papá fue jefe de seguridad de Televisa? Mi papá Con fue- esta historia regresamos. O sea, porque sí había ahí apoyo, ¿no? Regresamos, Borrego Nava, regresamos. Del minuto cambió mi destino. Oye, Borre, tu papá era jefe de seguridad de Televisa. Sí, es que fíjate que cuando viene esta fusión de Telesistema Mexicano, Sí. bueno, mi papá tenía una gran amistad con Víctor Hugo Farrell por el tema de los caballos. Incluso tengo entendido que mi papá fue instructor de equitación de Víctor Hugo y de Rómulo Chico Ok. en la Escuela Militarizada México, que era donde ellos estudiaban. Ok. Pero bueno, nos reencontramos en el mundo de los caballos cuando hacíamos equitación. Yo era muy amigo de Víctor Hugo y de Lorenza. Y cuando viene alguna fractura ahí con después del Durazo, yo creo, mi papá sale un rato de la policía auxiliar y Víctor Hugo le da trabajo y se hace jefe de seguridad de Televisa San Ángel. Ok. Pero en esta época donde todavía seguían, ¿no?, estos mundos separados, aunque fuera la misma empresa, todavía no existía la empresa de seguridad, ASA ni nada. ASA es la empresa de seguridad de la Exacto, empresa. la que era la empresa de seguridad. ¿Ya no es? Ya no existe. Decían que al servicio del señor Azcárraga. Al servicio del señor Azcárraga, exactamente. Y entonces estuvo ahí del 78 al 84 más o menos. Ok. Y luego se funda ASA con el capitán Gortares, también muy amigo, que le mando un abrazo fuerte. El capitán Gortares era un hombre de mucha confianza de Emilio Azcárraga, ¿no? Azcárraga, sí, y él hace una estructura impresionante y moderniza todo el sistema de seguridad de la empresa grande. Y entonces eso también no existía. Víctor Hugo llega a San Ángel donde el dios era Humberto Navarro, Chapultepec. que producía toda la comedia. Y entonces cuando llega Víctor Hugo lo emigran a Humberto Navarro a San Ángel. Claro. Y él hacía toda la comedia. Víctor Hugo, Humberto Navarro llegó a tener 14 programas al aire. O más. O más. Sí. Era Ensalada del Loco. O sea, No, todos todo los cómicos eran del señor Todo. Navarro. Tenía su equipo de escritores, estaba cañón. Sí, sí. Y no se llevaban entre Víctor Hugo Farrell. No, y luego viene la ruptura, donde él se queda con el Marrakech y el campanario de Acapulco. Él es el que lleva a la cumbre a la número 1, A su esposa, a Lila Deneken, Deneken, que la hace una gran estrella. Para las nuevas generaciones les digo, Graciela Lila Deneken era una señora que cantaba, que bailaba, una señora muy delgadita, muy guapa, y le monta un espectáculo de primer nivel ahí en el Marrakech. Increíble, o sea, le hizo un espectáculo de primer mundo para esa época. Que era y aparecía Lila Deneken y desaparecía, o sea, una chulada. Sí. Y el Marrakech
quedaba en la calle de Florencia, Florencia. en la zona rosa, entre Londres y Hamburgo, del lado derecho, donde ahora es un estacionamiento, lamentablemente. Oye, y mi papá era fan de ese lugar porque, pues, obviamente trabajó en Televisa y entonces amigo de Humberto Navarro y me llevaba yo, tenía 13, 14 años. Y la primera vez que yo vi comedia en mi vida en vivo fue Apolo Polo, en el Marrakech. Claro. Y cuando yo vi al maestro dije, yo quiero hacer eso. Oye, Borre, y a la vuelta estaba el Keops. ¿El Keops? En la calle de Hamburgo. Ajá. O sea, porque estaba en Hamburgo, daba la vuelta uno y llegaba al Keops. Ajá. Y ahí era el lugar de Polo Polo. Y cruzabas la calle y estaba el Señorial. El Señorial, que también era un centro de espectáculos increíble. Que era otro México, ¿no, Era otro Borreguito? México y los comediantes se pasaban con su guitarra de lugar en lugar para hacer su tanda de 15 o 20 minutos de comedia y entonces trabajaban en 3, 4 lugares en la ciudad y la gente salía, se arreglaba, se ponía su traje, las señoras su vestidazo para salir de noche y ver espectáculos en vivo. Era otro México, era Había increíble. seguridad. Sí. No había parquímetros. La gente los podía estacionar en las calles. No había alcoholímetro, la gente se podía echar sus cubas y salir de noche. No había tanta delincuencia. No había delincuencia, no, la Ciudad de México estaba blindada para los que vivíamos aquí. Ojalá regresemos Regresemos así, sí. Oye, y mientras tú trabajabas en Televisa, tu papá empezaba a padecer una enfermedad fuerte. Sí, fíjate que mi papá a los 44 años le detectan un tumor en el intestino, muy joven. Y entonces fue una lucha de 11 años, con sus altos y bajos, y él muere bien joven, a los 58 años. Pero la verdad es que yo lo recuerdo con mucho amor, con mucha alegría, con mucha fortaleza. Hay eventos que obviamente se me quedaron grabados como, pues en esa época las quimioterapias no eran lo que son ahora. Y entonces le hicieron un mioma, que es que pues le quitaron la parte del tumor donde estaba el intestino. Entonces le quitaron, no sé, como el 40 o 50% del intestino grueso. Y entonces lo conectaron hacia el estómago, hacia la parte del vientre, y entonces pues le teníamos que poner una bolsita para que ahí pudiera hacer el baño. Defecar. Y era bien complicado porque pues obviamente con las heces fecales y la herida abierta había que tener muchísimo cuidado para que no se infectara. Y luego las quimioterapias eran de 1 hora, hora y media de estarle inyectando a través de las venas diferentes tubitos de colores y era muy complicado. Y bueno, pues la libró, ¿no? de ese primer cáncer, y luego le salió un tumor en el pulmón, le quitaron parte del pulmón, y luego la libró otro rato, y estuvo complicado. Y luego, bueno, ya finalmente otro. ¿Perdió un dedo? Sí, bueno, sí, fíjate que ya hacia el final le salió, pues cuando hace metástasis el cáncer, empieza a invadir todo el cuerpo, y entonces él, cortándose las uñas, se cortó un padrastro y empezó a salir sangre como con espuma. Y entonces, pues eso ya estuvo muy feo. Entonces le amputaron un cachito de dedo, pero luego ya después un tumor en la cabeza, y entonces ya se fue deteriorando muy rápido. Oye, Borre, El final fue complicado. ¿Le dijiste a tu papá todo lo que le tenías que decir? Sí, tuvimos pláticas increíbles hacia el final. Fíjate que tuvimos un episodio complicado hacia el final, cuando ya yo trabajando en Televisa habló conmigo, me dijo, oye, el legado es importante, la familia, no sé qué, me gustaría que trabajaras conmigo. Y entonces ahí tuve un lapso que salí de Televisa. Espérame, hasta ahí lo dejamos. Porque fue policía, Sí. Pero con esta historia regresamos. O sea, lo acabo de leer y yo no sabía esa parte. Entonces yo dije, habrá sido como el muchachito Juan Garrison. Regresamos, es el Borrego Nava. La presencia estelar de mi amigo Juan Carlos, el Borrego Nava. Borrego,
Entonces entraste a la policía o cómo estuvo? Fíjate que te digo que estábamos platicando en la casa. Estaba él acostado en su cama y yo estaba de pie enfrente y empezamos a tener una plática medio álgida, se empezó a tornar en discusión. Y entonces, al final, tomé la decisión de, pues de hacerle caso y fui a trabajar con él. Y entonces estuve año y medio trabajando en la Policía Auxiliar. Pero pues yo, pues, a los 19 años, 20, dices, no, pues voy a dar mi oficina. No, llegué, me dio mi uniforme, mis insignias de policía del rango más bajo. Y entonces yo me encargaba de pasar lista en la oficina de los turnos de los policías que tenían que ir. La policía auxiliar es esta policía que cuidaba la parte de la iniciativa privada, empresas, casas, habitación, ¿no? Pero que dependía de la hoy Secretaría de Seguridad Pública, del Departamento del Distrito Federal. Entonces era como un brazo ahí raro, pero pues muy eficaz porque daba buenos resultados para lo que servía en ese momento. Eran los únicos policías no de tránsito armados, entonces me tocaba yo pasar lista y checar los uniformes y que tuvieran todas las insignias perfectamente bien puestas, los zapatos boleados, si tenían arma que fuera correctamente, que tuvieran su permiso de portación de arma. Entonces era mi chamba, pero yo me aburría horrible, no era lo mío. Entonces me ponía yo triste. Y estando en eso... ¿Y andabas armado? ¿Eh? ¿Andabas armado? Pues traía yo mi uniforme, pues el uniforme de policía trae la pistola incluida. ¿Y algunas disparaste? Nunca en mi vida. ¿Nunca has disparado? He disparado en un campo de tiro para entrenamiento, sí, pero nunca tuve que usarla, gracias a Dios. Afortunadamente. Y siendo policía, pues yo seguía con los caballos. Y entonces tuve un accidente muy fuerte, que me mandó al hospital. Me rompí. ¿Te caíste sin casco, es verdad? No, el que se cayó sin casco fue mi hermano. Ok. Tuvo un accidente muy fuerte y está con nosotros, pero tiene un derrame cerebral y tiene cosas ahí complicaditas. Okay. Yo me caí del caballo y me fui al hospital, me rompí el omóplato, el húmero, la clavícula. Me operaron y terminé mi carrera de comunicación en mi casa, con un aparato que me mandaron a hacer. Y entonces ahí dejé la policía por el accidente. Y tiempo después, que ya medio me arreglé con el brazo, terminé la carrera, y entonces hablé con mi papá y le dije, no soy feliz. Y lo entendió. Y él ya sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. Y tuvo un gesto muy cañón, porque me dijo, oye, quiero que me lleves a Televisa. Y entonces lo llevé con su bastón. Ay. Y pues ahí lo dejé. Y entonces se fue a dar un volteón. ¿Lo dejaste solo? Llegué a Televisa San Ángel, ahí lo dejé y entonces platicó un rato con Víctor Hugo y luego fue con el que era mi jefe, que era Eliseo Galina. Y luego, Jorge Eduardo Galina. Jorge Galina. Ajá. Jorge García. Aquí le mando un saludo. Ajá. A Jorge Galina, perdón. Sí, y se metió a platicar con Jorge. Jorge Eduardo Murguía, perdón, fue Jorge Galina. Y se metió a platicar con Jorge un rato y luego se metió con Mapat, que era una productora. Una productora con la que yo empecé a trabajar mucho, con Enrique Segoviano, y empezó a platicar con amigos que yo tenía. Y ahí estuvo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. 8 horas aventó tu jefe. Ese día. Y a los 2 días se murió. ¿Y a qué fue? ¿Fue a constatar? Yo creo que fue a ver dónde iba yo a estar, con quién trabajaba y pues a encargar a su chavo. Yo creo que fue eso. Nunca me dijo. ¿Y nunca les preguntaste? Nunca le pregunté. No, la relación de mi papá y yo era de mucho respeto y yo nunca no. Pero sí, ese día me conmovió muchísimo porque finalmente él se dio cuenta que sí era lo mío, que estaba yo dispuesto
a ser totalmente responsable y que era un mundo que a mí me gustaba muchísimo y que además entré por vínculos, ¿no? Sentimentales de amigos de él, ¿no? Finalmente, si él no hubiera sido amigo de Víctor Hugo, yo no hubiera ido esa primera vez a Televisa. La primera vez que yo pisé un foro, fuimos de visita, yo iba vestido de montar, Con tus botas con mis botas y largas, todo, y fuimos a ver la grabación de La Carabina de Ambrosio. La Carabina de Ambrosio. Con César Bono, Alejandro Suárez, Moisés Suárez, Chabelo. estaba Chabelo, estaba Paco Stanley, que hacía Mercado de Lágrimas, era el narrador. Estaba Gina Montes. Gina Montes, sí. ¿Cómo Era bailaba el Gina actor, Montes? ¿eh? ¿Cómo bailaba Gina Montes? ¿Te ¿Te acuerdas? acuerdas? ¿No? Y que decía, thank you, thank you. No, pues grandes historias. Y entonces me dejó ese día y como sentí mucha paz. Falleció mi papá a los 2 días. Y entonces ahí hay un cambio radical de vivir en una casa en el Pedregal, con policía en la casa, con chofer, con teléfono en mi coche. La realidad, ¡pum!, ¿no? Es, pues ahora ráscate con tus propios, con tus propias uñas, ¿no? Mis hermanas ya casadas, mi hermano también. ¿Y tu mamá? Y entonces mi mamá vende la casa del Pedregal y nos vamos a vivir a Polanco. No, Y, así que tú dices, ay, qué caidota me di. No, ¿eh? no, pero finalmente no había un respaldo económico que dijeras, güey, dejó herencias, casas y tales. Nunca nos quejamos, ¿no? Nos dejó a toda pero más que el rollo de la lana, es el rollo de, uy, ya no está esa imagen protectora de tu padre que siempre está ahí, Claro. ¿no? Y sí, sí se simbra uno. Y entonces me dediqué a trabajar. Y mi Y escudo, la muerte de tu papá fue uno de los minutos que cambian tu destino. en ese momento cambió totalmente mi destino porque yo dejo a un lado a mis amigos. Porque yo tengo que empezar a llevar, ¿no? Ahora sí que comida y sustento a la casa. O sea, ahí me dedico a trabajar al Oye, 100%. Borre, te pasó un poco, perdón, lo que pasó en la película de Los Nobles. ¿Te acordarás? Que Gonzalo Vega finge su muerte porque eran unos juniors estos. Ajá. Y a ponerse a fregarle. Sí, todo. sí. Y yo me empiezo a trabajar como loco y entonces empiezo a dejar las amistades donde el fin de semana la discoteca y el antro y acá. Porque pues yo tengo que, mi realidad es otra en ese momento. Y los caballos. Y los caballos yo me quedo cuando se muere mi papá con 17 caballos. Que obviamente no podía mantener. Oye, es lo que te iba a decir, los caballos comen, los caballos Todos los días. cuestan, a los caballos hay que bañarlos, hay que, me supongo yo, hay que entrenarlos, hay que caminarlos. Todo. Con esta historia regresamos, porque cuando no tienes un ingreso, pues un caballo en vez de ser una belleza es un lastre. Venimos. 17 caballos, Borrego. Sí, de pronto amanezco con 17 caballos y digo, estos ya no los puedo yo mantener. Entonces, gracias a Dios, pues con muchos amigos que teníamos en esa época se fueron vendiendo todos y entonces ahí dejé la equitación por la paz y me dediqué a trabajar. Ok. ¿Y eran caballos de qué? Esos eran caballos de salto. En esa época tenía yo caballos de salto. O sea, tú le pegaste a la equitación desde muy niño. Desde los 6 años montaba caballos, sí. Y entonces íbamos y veníamos de la equitación al polo. Ok. Y ahora lo que hacemos es jugar polo. Mis hijos, mi otro hermano, bueno, mi sobrino, que en realidad es mi hermano, jugamos polo y estamos retomando pues toda esta tradición de mi abuelo, de mi Oye, papá. me supongo yo que debe ser un gran deporte. Digo, yo apenas sé montar los caballitos burros de la Marquesa, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya montar un caballo de esos grandes con fuerza y demás es complicadísimo. Sí. Sí, es complicado. Se necesita mucha disciplina, dedicación y sobre todo ese feeling que debes de tener con el caballo, ¿no? Que eso se aprende desde niño. Y saberle. Sí, obvio. Sí, pero es un deporte que México nos ha representado increíble. O sea, los hermanos Gracida fueron los mejores jugadores del mundo más de 20 años. Y hay un legado increíble. O sea, mi hermano fue
finalista en el mundial, en el primer mundial de polo que hubo en la historia del deporte. México quedó en segundo lugar, perdió en el último minuto contra Argentina y mi hermano jugó en ese equipo. Hoy ahora tienes otros caballos. Sí, nunca hemos dejado de tener, o sea, esa parte, esos 17 se vendieron y luego, pues mi hermano siguió con los caballos y luego él tuvo un club de equitación y luego comprábamos ahí caballitos y pues en la casa donde vive mi mamá, ya en el rancho, pues ahí siempre ha habido caballos. Ok. Oye, Borrego, entonces empiezas a trabajar, estás en XE, tú, Eso era antes, eso fue antes, en la época donde era, donde era René Casados el conductor, junto con Victoria con Rufo. esas pestañotas de mi René, saludos. Victoria Casados. Rufo y esta Erika Buenfil. Erika Buenfil. Y yo trabajaba en los veranos y en las tardes de XETU, después de la escuela. Ahí todavía no fallecía mi papá. Y porque mi hermana Lili era asistente de dirección de Reinaldo López Papá, que era el productor y el director de cámaras de ese programa. Ok. Y entonces yo iba y trabajaba ahí de jalaplausos. ¿Qué es jalaplausos? Pues yo, haz de cuenta, las indicaciones del público, metes al público al foro, entonces les das indicaciones de, oye, cuando hay un musical nos vamos a parar, y hacemos sí, y ahí tienen unas lucecitas, y tienen unas telitas, y el anuncio de aplausos, esas cosas que ustedes ven en las... Sí existe. Y entonces era un programa muy exitoso, donde iba muchísima gente de mi generación como público. Entonces ¿te acuerdas? Estaba el Canta Canta, Tu Sueño Posible, Agarra tu Patín. Tu Sueño Posible, martes de Canta Canta. Sí. Era... Agarra tu patín, era los viernes, que era una pista de patinar en el foro que era increíble, divertidísimo. Y entonces, y éramos jalaplausos Toño Berumen, Toño Maurillo. Toño Berumen fue Toño Berumen, ese ya saben quién es, que trae un problemón de aquellos. Él era el primer reportero de espectáculos de XE, tú, sí o no. Ajá. Yo me lo encontraba, yo reporteando, él era, Toño Berumen, el reportero de espectáculos de XE, tú. Y yo creo, pero también fue jalaplausos. Y luego Jorge Gil. Y luego Jorge Gil. Entonces pero Jorge Gil también fue un locutor, hacía la voz, después de Daniel. Sí, claro. Que Daniel falleció. Sí. Un flaquito, ¿verdad? Un flaquito, sí, claro. sí. Y estaban los puppets. Estamos hablando de la prehistoria. De la prehistoria. Chavos. Pero cuando fue Menudo XETU, fue un broncón tremendo el éxito. Y yo creo que ahí Berumen dijo, oye, esto de los programas de los grupos de chavos jala, ¿no? Claro. Y entonces en base a eso hacen a Magneto. Y se hizo millonario. Y le cayeron todas las broncas habidas y por haber. Oye, después te vas a Tijuana a vivir. Entonces, después de eso, sigo con mi carrera y empiezo a trabajar. Ya de regreso, Víctor Hugo me manda un curso y entonces estoy como un mes en carpintería, un mes en iluminación, un mes en la tramoya, en Televisa San Ángel. Okay. Y después de un año me dice, ahora sí, ya estás listo. Y me manda a trabajar de asistente de producción a la primera novela que trabajo, con Gonzalo Martínez, que se llama Luz y Sombra. Ok. Y después de Luz y Sombra empiezo a subir escalafones y empiezo de jefe de producción, de coordinador de producción, y luego me manda a llamar a su casa. Se cae Víctor Hugo del Caballo, entonces no pude ir a trabajar, me manda a llamar a su casa y nos recibe en su cuarto. Y cuando llego está Luis de Llano y Enrique Segoviano. Luis de Llano Macedo. Sí, y Enrique Segoviano. Porque también estaba Luis de Llano Palmer. No, Luis de Llano Macedo. Ok, sí. Y entonces nos manda a llamar y dice, oye, hay un programa, tal, porque, y con unas ideas y esto y lo otro, y quiero que trabajen que tú trabajes con ellos. Total, en el dimes y diretes se hace un lado, Luis de Llano y se queda Enrique y me quedo trabajando con Enrique. Llama a Mapat de productora asociada y hacemos TVO. Ha de haber sido una gran escuela trabajar con don Enrique Segoviano, ¿no? Espectacular. Y hacemos TVO. Okay. Entonces, trabajando en TVO, viene la fusión del horario, porque era Pácatelas y luego TVO. Entonces, por cuestiones de
ventas, se fusiona el horario y se hace el híbrido de Llévatelo. Ok. Donde rescatan a Gaby Rufo de TVO y a Paco Stanley de Pácatelas y hace Llévatelo, con Benito Castro y Mario Besares y tal. En ese momento, a Enrique le dan toda la infraestructura de la producción para un canal de ventas que se iba a hacer desde Tijuana, que se llamaba CBC. Y más Natalina Fernández de Y directora. entonces a Talina la ponen como directora de talento y ella es la encargada de todos los conductores del talento. Y a mí me manda Enrique para hacer toda la operación de producción con los productos, los horarios y tal. Y mandan a otro ejecutivo a operar ese foro, porque era un foro nuevo en las instalaciones increíbles de Tijuana. Entonces estaba José Luis Wash como director de Tijuana, pero mandan a otro ejecutivo allá a manejar el canal de ventas. ¿Quién era? Era José Octavio Cano. Ok. El esposo de Ofelia Cano. El esposo de Ofelia Cano, es correcto. Y ahí vamos a la aventura. Amigo, estamos hablando, o sea, en serio, yo sé que gente que conoció esa época dorada de la televisión luego lo está gozando mucho y las nuevas generaciones están aprendiendo, muchachos, de gente que hizo historia en la pantalla de este país y del mundo. Oye, y ahí toca el corte comercial. Sí. Y ahí te haces novio de Mara Patricia Castañeda. Sí. Con esta historia vengo. Entonces ahí en las playas de Rosarito. Oye, entonces, bueno, estando en TVO, yo me hago novio de Patti. Ajá. De Patti Jalón, que era una TV. Ok, sí. Y anduvimos muchísimo tiempo. Y parte de la situación complicada de nuestra relación, porque yo ya me quería casar con ella y estábamos muy adelantados, es la partida a Tijuana. Y entonces eso hace que se enfríe nuestra relación y se termine. Y estando en Tijuana, pues me empiezo a llevar increíble con Mara Patricia. Y empezamos a andar. ¿Y cuánto tiempo fueron novios Mara y tú? Ay, casi 2 años, más o menos. Porque también uno de los grandes amores que tuviste, querido Borre, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, fue mi querida Marichelo. Sí, claro. Eso fue después. ¿Cuánto tiempo anduviste con mi Marichelo? Pues también por ahí. ¿A quién le mando un besito? Le mandamos un beso a ella y a Jorge, que ahora yo gracias a Dios soy muy amigo de Mara y muy amigo de Marichelo y de Jorge, porque pues la vida te lleva a esas cosas. A Marichelo le propuse matrimonio. Porque tiene la inteligencia emocional el Borrego. Claro. A Marichelo le propuse matrimonio en un programa de televisión que conducía Talina, que se llamaba ¿Qué crees? ¿Qué crees? Exacto. Y entonces había un espectacular frente de su casa. Y ahí estaba el anuncio de ¿te quieres casar conmigo? Y yo bajaba en una grúa, ¿no? Y entonces ahí le di el anillo. Y pues digo, estábamos chavos y pues ya no se concretó eso. Y ahí yo empezaba mi carrera más ya frente a las cámaras. Estaba yo en esa transición de ser parte de la producción, porque ahí justo empecé un programa que se llamaba Borrego en Medianoche. Me acuerdo. En Vox FM, que fue la verdad, gracias a Dios, un exitazo. Vox FM 101.7, la estación en aquel entonces de la empresa Televisa, la estación juvenil. Es correcto. Popera juvenil, ¿no? Popera juvenil, estaba ahí el Burro y Esteban en la mañana, estaba Poncho Vera, estaba Paola Rojas, estaba el Borrego, locutores que hoy son pilares de la comunicación y estábamos empezando en esa época con una estación que hicimos cosas increíbles. Y Esteban estaba en la mañana. Eran muy pesados esos güeyes. Pues ese humor irreverente que habían traído jalado del calabozo, ¿no? Y que en ese momento pues era diferente. Hoy en día pues ya sería cuestión de niños, ¿no? Claro. Hoy escuchas tú a La Estaca y a Videgaray y dices, güey, es neta. Y jala, tiene su público increíble, ¿no? Yo el otro día, ahorita Videgaray, cuando pasa esto, a lo mejor ya se recuperó Videgaray, pero le dio una apendicitis. Sí. Entonces estaba una chava en la casa de deportes, entonces la vi yo diciendo al aire aquí en Imagen Televisión, se la... Yo dije, ¿qué? O sea,
¿Has visto su programa de qué importa? Hasta, sí, claro. Que las cosas que dicen. O sea, Hasta me desperté, me estaba durmiendo, hasta me desperté. sí, suena hasta O sea, raro. Y entonces, pues sí, sí he tenido la fortuna de poder haber andado con chavas que hoy son muy importantes. como Paola Rojas. Yo siempre digo que he andado con muchas cuando no eran famosas, ¿no? Ahora ya casi todas son famosas Como Paola Rojas. y todas me niegan, pero la verdad es que en la parte del amor ha sido increíble. Y Como ahora, Paola Rojas. ahora yo estoy en una relación, regresé con Oye, Patty. pero como Paola Rojas. Como, Sí fueron novios. pues muchas novias he Ya se te tenido. cayó el DS del micrófono, Borre. Muchas Co- novias he tenido. Oye, Fui con muy Paola, noviero. ¿cuánto tiempo duraron? No me acuerdo. Oye, I don't remember. pero sí estaba complicado, ya me puse nervioso mi Borre. Ya. Pero sí estaba complicado, porque luego le tocó Sague. ¿Pero yo qué? Salud. Oh, salud, mi Borre. Bueno, yo les quiero decir algo. El Borrego y yo somos amigos hace muchos años y hemos brindado con otras cosas que no sea Sí, café y como no, refresco. hombre, qué grandes anécdotas. O Oye, sea, me tocó una fiesta entrar de día, ¿no? Salir de noche y volver a entrar de noche y volver a salir de día. Es que se juntan las ganas, ¿no? O sea, el hambre con las ganas de comer. Saludos a Coque Muñiz. Oye, ¿te acuerdas que no nos dejaba salir? No nos dejó salir o sea, le dije, oye, yo ya tengo que ir a trabajar otra vez. O sea, aunque sea, déjame ir a lavarme los dientes y cambiarme de ropa. Pero la verdad es que Y nos cantaban la otra parte de ti. la mitad de tu amor, mi complemento hoy. Oye, pero Borre, sí, la verdad es que ha sido una vida increíble, de cosas, ¿no? O sea, la fortuna de haber trabajado con María Félix fue de las ¿qué mejores. hiciste con la doña? Hice la serie de María Félix. Wow. La primera serie, yo creo. Y entonces estuvimos año y medio haciendo María y sus casas. Y entonces nos adentramos con la historia de cada una de sus casas, como la de Hegel en Polanco, su departamento frente de Hegel, del que ahí es arco. donde muere ella. Sí, ahí fallece. Su departamento en París frente al Arco del Triunfo, la casa increíble de Cuernavaca donde estaba postrada la cabecera de plata que le diseñó Diego Rivera, todas estas anécdotas cuando vivió en la suite residencial del Hotel Ritz de Madrid. Eso fue María y sus hombres. Entonces pasamos desde Enrique Álvarez, su primer marido, hasta Antoine Sapov, la última pintor pareja que francés, tuvo, claro. ¿no? Pasando por Alex Berger, que es el que trae el metro a México y que fue su Oye, gran amor. y tenías contacto con María. Todos los días. Todos los días. Y el equipo de trabajo era espectacular. O sea, si yo hoy te lo digo, Gus, no das crédito. O sea, David Antón era el que hacía la escenografía. No más. Carlos Monsiváis era el escritor. Wow. Benjamín Can era el director. Gabriel Vázquez era el director, Vázquez fotógrafo. El fotógrafo. Y yo, humildemente, pues el encargado de la producción. Tenía a Mapat y a Enrique Segoviano, que eran los productores de la serie. Pero me dieron a mí el voto de confianza de irme de viaje a todos estos lugares. Oye, con ¿y ella. en qué año fue eso, Borre? Eso fue en el 93. 93, 94. Fue uno de los minutos que cambian tu destino. Eso esa cambia mi serie, ¿no? destino porque le entrego muy buenas cuentas después de esa serie. Y es la primera vez que la empresa me da la confianza a los 24 años de ser productor por primera vez. Y entonces decían, güey, ahí es donde dicen, no, pues claro, este güey de 24 años, productor es porque es amigo de Emilio. Claro. Y en realidad yo ya me había fletado muchos años. Yo llevaba desde el 88 ya trabajando todos los días en diferentes proyectos, en producción, adelante, ¿no? Empecé con el radio, empecé con esto, y entonces llevo la primera vez, después del 90 que Imevisión nos había dado hasta con la toalla en el Mundial de Italia. Con José Ramón. Con José Ramón y con el Wiri Wiri. Es que lo hace muy bien José Ramón, lo hacía muy bien José Ramón. Y entonces ¿no? yo me armo de valor sin decirle a Emilio, voy con el señor Azcárraga a presentarle
una fórmula de entretenimiento para el Mundial de Estados Unidos 94. Y quien me recibe es Vicente Zarazúa. Y a través de Vicente Zarazúa es como yo llego al señor Azcárraga, nos aprueban ¿Y el Vicente presupuesto. Zarazúa quién era? ¿No un tenista ese señor? Vicente Zarazúa era un tenista profesional que luego fue muy amigo del patrón, del señor Azcárraga, pero trabajaba en la parte de programación con Alberto Ciurana en Televisa. En paz descanse, Beto. En paz descanse, Beto. Y un saludo a Don Chen. Y entonces él me ayudó muchísimo, la verdad. Y confió en el proyecto y es la primera vez que llevamos entretenimiento. Entonces yo como productor y llevo a Eugenio Derbez, que yo lo conocía porque yo trabajé en Anabel, ¿no? Y la productora era Mapat, que era Al Derecho y Al Derbez. Llevo a Oscar Cadena, que ya había yo trabajado con él, porque él produjo mi programa de Cómplices en Familia, porque habíamos hecho, es que hay muchas cosas, pero habíamos hecho Ombligo Club, Andrea y yo. Oye, y Cadena venía de Imevisión a Televisa. Y se cambia a Televisa. Y entra con un trancazo, porque justo ahí cambia el formato de programa de cámara infragante. Claro. Y lo hacía en teatros grandes de toda la República y presentaba los casos y fue un boom. Y entonces había hecho yo con ellos este programa. Y entonces me llevo a Burro y Esteban con Memo del Bosque, me llevo a Eugenio Derbez con Mapá y me llevo a Oscar Cadena. ¿Cuál fue mi acierto? Llevarme a mis amigos, a los que yo conocía. Claro. Y entonces le dimos con todo y ahí Eugenio se volvió una figura increíble con una creatividad. Con el superportero. Empieza a hacer estas cámaras escondidas en el Mundial, estas entrevistas donde cambiaba el sentido de las preguntas con las respuestas, y la verdad es que en México lo reciben increíble, ¿no? Y Oscar con sus cámaras escondidas, con estas cosas de muy urbanas, que le va muy bien, y el Burro y Esteban en su onda totalmente irreverente, con los jugadores, con los técnicos, muy aficionados al fútbol, hacemos clic y nos va espectacular. Qué maravilla. Oye, Borre, y para el 98 te casas por primera vez. Después del 98, que fue también el Mundial, que también fue el minuto que cambió mi destino, porque en ese Mundial yo trabajaba con Memo y le dan el programa de Al Fin de Semana. Y entonces me suelta otra vez la producción del Mundial, porque habíamos ido con Adal a las Olimpiadas de Invierno. Y entonces me vuelve a ir a todo dar y llevo a Ricardo Rocha, a Adal, al Burro y Esteban, Eugenio vuelve a ir y nos va muy bien. Regresando, cuando regreso del Mundial, me hablan y me dicen, vas a producir hoy. El matutino hoy. El matutino hoy, dije, ay. Y entonces me presentan a Federico Wilkins en Francia. Federico Wilkins, un productor cubano, que llegó a Francia de muy imprevisto, talentoso. Muy talentoso. Y ahí me hago brother de él y entonces sacamos adelante la producción del Mundial. Regresando me dice, vas a producir hoy con él. Y ahí empiezo a andar con Mara y nos casamos en el 2000. Con la mamá de Mariana. Con Mariana. O sea, Mara, que es su nombre real. Mariana. ¿Y te casas en Cayo? En el 2000. En el 2000. En el año 2000, exactamente. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvieron casados? Estuvimos casados del 2000 al 2008. Aparte, guapísima mi Mara. Sí. En paz descanse, que ahorita lo hablaremos. Y había una característica, Mara es más alta que Borre. Mucho más. Sí. Mucho más. Y Quirós, Jerry, estaba casado con Nori. Con Nora, que más alta que él. Entonces y en aquel entonces nos llevábamos mucho. Era muy amigas. Sí. Salíamos, yo. Sí, pero Nori y Mara eran muy amigas. Sí, o sea, mi esposa, las esposas de ellos eran muy amigas, pero mi esposa bajita, y nosotros bajitos, y ellas altísimas. Chaparros y ellas altísimas. Entonces, mira, ahí vienen las señoras con sus bebés. Bebedores. Ahí vienen con sus bebedores. Gran época, ¿cómo la pasábamos bien cuando nos íbamos de vacaciones a Acapulco? Sí. Y al encanto de Acapulco. ¿Cómo olvidarlo? Esas noches de bohemia,
esta parte de ti. Saludos al Coque. Teníamos un gran grupo de amigos, la verdad, y nos divertíamos mucho. Oye, amigo, pero ¿qué pasó con Mara? ¿Por qué se divorciaron? Mira, te voy a decir, la verdad es que creo que cuando yo me caso con Mara, nos casamos, pues ella no era del medio, y entonces acordamos, ¿no?, que me dedicara yo más a la parte de producción. Y entonces ahí dejó el radio, ahí dejó de conducir Hoy Pijamas, que también había sido un gran caso, y me dedico a producir Hoy, nada más. Pero se torna complicado y entonces me cambio. Yo, después de terminar Hoy, me ofrecen trabajo en esto de esta empresa nueva de Televisa, que era los multijuegos y Play City. De Llame Ya. Ajá. Y primero los casinos y la lotería. Y entonces ahí estoy un par de años y luego me voy como director de los telejuegos. Y ahí empiezo a hacer la estructura. Con Vigorra. Y con todo. Llamo a Vigorra. Que guardes tu cable. Bueno, continuamos. Es el cable del micrófono, la gente sabe que uso micrófono, Okay. ¿no? Aunque se note, no Bueno, pasa nada. síguele, Borra. Y entonces empieza esa parte de dirigir esa parte de los telejuegos. Pero pues yo no, sí, sigo esa parte con el gusanito, tal. Y en el 2008, que viene otro minuto que cambió mi destino, porque estando yo trabajando ahí, me habla Casasola. Y me dice, oye, fíjate que empezamos este concepto. Juan Carlos Casasola. Ajá. Con Radamés y con Aitor Iturriós. Pero a Aitor Iturriós les dieron una novela y tenemos un show pactado en Monterrey. O sea, hay una lanita, ven con nosotros, nos has hecho. ¿Por qué me llaman a mí? Porque cuando ellos lanzan, una vez que fuimos con el equipo de fútbol a Tampico, se descompuso el camión y en lo que llegaba otro camión estuvimos como 6 horas contando chistes sin parar. Casasola, Radamés y yo. Y la esposa de Chao, que iba en el camión, Bel, aquí le mando un beso. Yo también. Nos dice, güey, deberían dedicarse a esto profesionalmente. Están cañones, güey. Llevan 5 horas sin parar contando chistes. Pasó el comentario. Y entonces ellos retoman tiempo después. Y entonces Casasola me habla y dice, oye, güey, está este rollo, está este show, y tú lo dices muy bien. Cuando ellos se presentan por primera vez ¿te acuerdas del lugar que se llamaba Brujas? Sí, claro, en Insurgentes. En Insurgentes fui a verlos, y muy divertido. Y cuando estoy ahí hacia el final, me suben al escenario y cuento un par de chistes. La gente se ríe y se acabó. Pasa esto, me mandan, me hablan, me voy con ellos a Monterrey y nos va increíble. Y entonces llegamos de Monterrey y el editor les dice, ya no voy a estar porque la novela, tal. Y entonces me dice, oye, hay un lugar que se llama Mamá Rumba, okay, que nos está ofreciendo el lugar para ir a dar nuestro show. Dije, pues, una lanita extra a nadie le cae mal. Claro. Empezamos y va mi compadre Memo del Bosque a vernos. Y nos dice, oye, ¿por qué no hacemos de esto un programa de televisión? Y ahí nace Guerra de Chistes. ¿En qué año fue eso? ¿2008? 2008. Wow. Y empiezo con Guerra de Chistes y empieza a ser un boom. Empezamos a dar shows, empezamos a viajar y obviamente pues en la casa empieza a faltar y a viajar. Y entonces pues ahí ya hubo la ruptura. ¿Tienes un hijo con Mara? Sí, Mariano nace en el 2006, tenía 2 años. Y entonces pues ahí viene la separación. Pero la verdad es que siempre fue una relación cordial increíble. Pues que te ibas cordial con todos, Sí, ¿no? O sea, tú eres sí, amor sí. y paz. Sí, fue espectacular. Y empieza el éxito y de gira, bro, y de gira. Jueves, viernes, sábado, domingo, show, que en esto, en otro, en Estados Unidos, Centroamérica, por todos lados empezamos a viajar. Y a facturar. Y entonces digo, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar aquí. Entonces les doy las gracias. Y entonces ya nada más hacíamos el programa de Guerra de Chistes en Telehit y las giras. Okay. Y entonces, ya sin la otra chamba, empiezo a ayudarle a Memo en la producción con Noche de Estrellas. Y de Noche de Estrellas empezamos a hacer
el programa con Adrián Uribe, con el Víctor, de 100 mexicanos dijeron, y ya toda esa parte de producción que Oye, nunca le he dejado. ok, te divorcias de Mara Ujú. y luego te vuelves a casar. Y luego, en la boda de Patricio Cabezut, Ujú. ya divorciado, Saludos al pato. conozco a Silvana. Ok. Y la conocí ese día y no me volvió a separar hasta 7 años después. Ya Le se llevaba divorciaron. 20 años y, y fue una relación increíble y tuvimos a Renata. ¿Qué edad tiene Renata? Renata tiene 8, cumple 9 el 30 de junio. Oye, ¿y cuánto llevas divorciado de...? Llevo 5, sí, 4 o 5. ¿Y estás bien? Sí, perfecto. Pues te digo que ahora Oye, me- pero de repente, de esa a mí me sacudió. Yo no estuve casado con Mara, Ajá, ni tuve un hijo con Mara. Cuando me entero que desafortunadamente Mara fallece, ajá, falleció de cáncer. sí, La segunda persona tan cercana a ti que se va por esa maldita sí, enfermedad, claro. Borre. Sí, sí, Primero sí, tu sí. papá, en paz descanse, y luego la mamá De de mi tu hijo, sí, primer claro. hijo. Sí, complicado. Tú sabías del cáncer, obviamente. Sí, sí, por supuesto, sí. Nosotros, Mara y yo teníamos una muy buena relación y entonces estábamos siempre en comunicación y fue, o sea, la noticia fue un shock, la verdad. Pero pues siempre con la esperanza de todo va a estar bien y vamos a echarle ganas. Ella tuvo una preparación espectacular, nunca se dio por vencida, siempre luchó hasta el final, siempre con esa sonrisa, con esas ganas de vivir, de salir adelante. Estuvo siempre al pie del cañón y entonces eso lo mantuvo también a Mariano muy bien, ¿no? ¿Mariano está contigo? Sí, Mariano vive Viviendo conmigo. contigo. Sí, vivimos juntos, sí. Ok. ¿Y tu nena, Renata? Renata la veo muchísimo, llevamos una muy buena relación Silvana y yo. Y JM, que pues es prácticamente también mi hijo, lo amo como si fuera ¿Quién mi es hijo. JM? José Manuel es el primer hijo de Silvana, Ok. que lo conocí chiquitito y vivió conmigo pues Pues es mucho tu hijo, tiempo. pues. Ajá, es mi hijo. Es tu hijo. Sí, y entonces tenemos una familia padrísima ahora. Como dice en Canal 5, una familia disfuncional, Muy funcional, pero muy funcional. muy increíble. Y ahora que retomé mi relación con Patti después de 30 años, ¿Y Patty se casó, no se Patti casó, se se casó y divorció? tuvo un hijo Ok. que tiene ahora 17 años. Y bueno, se divorció y ahora estamos retomando esta relación increíble. Estoy muy feliz. Se lleva muy bien con mis hijos. ¿Y estás enamorado? Estoy muy enamorado, estoy muy contento, estoy feliz, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy contento, estoy pleno. Pues Borrego. Y Guerra de Chistes, pues es un lingote de oro y de buena suerte Sí. que llegó a tu vida y además es una gota constante de ingresos económicos para ti. Sí, sí, lo cuidamos como oro y hemos sufrido muchos cambios, hemos sufrido procesos, pero también hemos madurado junto a este proyecto Guerra de Chistes y hoy trabajo con estos 3 locos después de, ¿qué es? 2023, 2008, pues son muchísimos años de estar juntos con esta segunda familia donde hemos aprendido a respetarnos, a querernos, Y a faltarse de a respeto mucho. también, pero con el único objetivo de cuidar este proyecto O sea, que nos da. pero, o sea, yo cuando los vi en el show, porque nunca los había visto, Ajá. se falta al respeto, pero están muy medidos. Pues O mira, sea, está muy cronometrado la falta de respeto, es, pienso yo, ¿no? una falta de respeto, ¿cómo se llama? Coreografiada. Y sabemos nuestros límites, sabemos hasta dónde llegar, sabemos hasta dónde improvisar, sabemos hasta dónde, pero siempre con el único objetivo que es entretener a la gente que nos hace el favor de su cariño y que desembolsa un boleto para irnos a ver. Oye, la que me sorprendió fue la Wonders, no porque sea súper buena, bueno, aparte, sino
lo bien que está en su personaje, lo tiene Lo al tiene centavo. Al centavo. Y además, digo, tú lo sabes, es un subirte 4 veces a la semana a un escenario, a comer tabla, con públicos de diferentes partes, de diferentes humores, lidiar con borrachos, lidiar con un público de Teatro del Pueblo, lidiar con gente que tiene muchos distractores, otros públicos súper agradecidos. O sea, hemos ido a trabajar a lugares que no te imaginas, con diferentes públicos, y eso, pues es un ejercicio constante. Y te hace tener Es comer tabla. Es correcto. Y yo me quiero suponer que en ocasiones hasta non santa las personas que los van a ver, pues ustedes qué. Pero o los contratan, pero ustedes qué, ¿no? nosotros, cuando pisamos un escenario, y el receptor merece el mismo respeto siempre, Oye, no importa quién sea. ustedes dicen, agarran a una persona como un rolling gag. Ya la tienen. Entonces esta va a ser la tonta, por no decir la palabra, Ajá. en la De la noche. de la noche. Pero no vaya siendo la esposa de alguien de pocas pulgas, ¿no les ha pasado eso? Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos llevan? Y si ya saben cómo somos, ¿para qué van? Exactamente. Tenemos la fortuna, Gus, de tener tanto tiempo en esto, que la gente ya sabe a qué va. Y en esta época de cancelaciones, nosotros tenemos esa banderita de, pues estos güeyes empezaron antes de que existiera eso. Y Claro. que no ofendemos a nadie. Y yo hago comedia de mi persona. Tú lo viste. Si de alguien me burlo, es de mí mismo. Entonces, caemos en blandito con el público. Gracias a Dios, nos quiere muchísimo. Y sí nos pasamos de lanza, pero... Y empiezan con chistes, ¿qué? Mam- Chistes mamones. Cuéntame dos, ¿no? Andas por ahí. Tienes O por sea, ahí. ya me alburió, ¿viste? No, qué bueno, fino? digo, Ya que andas por ahí, dame dos. O sea, No, ¿qué pasó? a ver, ok. No, digo, perdón. Digo, que Pero si tú me albureaste no a me voy mí, a poner a güey. alburear contigo, me vas a Pero tú me albureaste a mí. Mira, perdón. ya que estás aquí, ¿no? Dame dos. Oye, Borre, ya que viene, cuéntame dos chistes de ese Dos chistes, estilo. mamá. Llegó una señora al mercado. Dice, disculpe, ¿me puede dar un cuarto de pollo? Le dieron una jaula. Otro. Llegó, este estaba subidito, ¿eh? Llegó un niño con su mamá. Dice, oye, mamá, la luz se come. Y la mamá, mijito, por Dios. Solo me preguntas esas tonterías. ¿Dónde escuchaste esa jalada de que la luz se come? Si hace ratito escuché a mi tío que le decía a mi tía, apaga la luz que te la vas a comer toda. Borre, gracias por estar. Gracias Esta que a ti, es tu Gus. casa. Lo gocé mucho. Sabes que independientemente de lo que suceda en la vida, estaremos coincidiendo Así es. siempre. Siempre. Porque somos amigos, porque tenemos amigos en común y porque la vida nos ha permitido y el trabajo estar unidos. Festejo tu éxito y festejo también ese don de gente que tienes de ser amigos de todo el mundo. Yo también festejo tu amistad desde hace muchísimos años. Y por el ámbito en el que trabajamos, nunca se me va a olvidar, estaba yo en el Walmart de Acapulco cuando recibí una llamada tuya para hacer una entrevista y ahí me quedó claro que la chamba es la chamba, pero la amistad siempre va a estar ahí unida. Lo único que sí le pido a Dios es que nunca me demandes porque siempre las ganas. Pero somos carnales, güey. Te quiero. Pase lo que Gracias, pase, Borre. somos siempre amigos. Él es Juan Carlos el Borrego Nava, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Bravo!